repito el tema de hoy es medicamentos para tratar la artritis, un tema muy fundamental. Y antes de empezar, siempre aprovechamos para que los reumatólogos nos puedan reiterar qué es la artritis, causas y síntomas. Doctora, antes de ello, quisiera que nos cuente un poquito más sobre su trabajo, actualmente dónde está trabajando, un poco su experiencia, si es Sí, importante conocer toda la labor de los médicos. claro que sí. Mira, yo me formé en reumatología en el Hospital Clínic de Barcelona. Yo estuve en España desde el 2008 hasta el 2013. Volví a República Dominicana porque justamente en ese momento había muy pocos reumatólogos aquí en el país. Cuando yo llegué en el 2013 éramos solo, conmigo incluida, 13 reumatólogos. O sea que para una población de aproximadamente 10 millones de personas, realmente es una proporción bastante baja. Luego de que llegué, me integré y formé parte de la residencia de reumatología en el Hospital Padre Villín. Fui profesora desde el 2013 hasta el 2018. Y ahí luego pasé a otro hospital, que es el Hospital Salvador Begotier, y tengo mi práctica privada, porque unos compañeros que son médicos rehabilitadores y yo fundamos un centro que se llama Fisiosalud, que une la parte de reumatología con rehabilitación física, porque aquí en el país eso no iba tan unido, y yo creo que parte fundamental de la recuperación de los pacientes, no importa el diagnóstico en reumatología, a uno tiene que apoyarse mucho en la parte de la rehabilitación física. Bueno, muy interesante lo que nos comenta, seguramente que al final, antes de despedirse, nos va a contar un poco más de fisiosalud, porque es importante conocer ese trabajo de reumatología y a su vez de rehabilitación, que es fundamental. Entonces, doctora Violeta, arrancamos con la posibilidad de recordarle a los pacientes qué es la artritis, las causas y los síntomas. Okay. Artritis es un término general que lo que significa, art significa articulación o coyuntura, y el sufijo itis significa inflamación. Donde sea que se escuche el sufijo itis en medicina significa inflamación. En este caso significa la inflamación de las articulaciones, pero hay muchas causas por las cuales las articulaciones se pueden inflamar. Dentro de ellas se pueden contabilizar aproximadamente más de 100 causas que pueden causar artritis. Algunas son enfermedades per se, como la artritis reumatoide, cuya sintomatología y signo específico es la artritis, aunque tiene otras cosas, igual que la espondilitis anquilosante, pero hay otras enfermedades que dentro de las manifestaciones está la artritis, aunque no es la manifestación principal, como eso lo podemos ver en el lupus, en el síndrome de Sjögren, en muchas enfermedades más. Hay artritis que son infecciosas también, como la enfermedad de Lyme, por ejemplo. Artritis que son posteriores a infecciones, como se vio mucho cuando las infecciones por chikungunya virus, por Zika virus, y también posterior a infecciones, por ejemplo, del tracto gastrointestinal, que se denominan artritis reactiva. Excelente, excelente. Y ahora sí, con toda esta explicación que nos comenta de cuántos tipos de artritis hay, lo que significa realmente la palabra artritis y la repercusión, doctora, si considera agregar algo más al respecto, me avisa, o en todo caso ya entramos al tema de Sí, lo que hay una parte que es importante mencionar, que no importa la causa, que otra de las causas principales es el aumento de los niveles de ácido úrico en sangre, que es otra artritis bastante común, que es la artritis gotosa. No importa la causa, el sistema inmunológico es el que está involucrado en la génesis de la enfermedad, en la génesis de la artritis. Aunque esté relacionada a diferentes factores, es producto de una activación exagerada y patológica del sistema inmunológico donde es atacada la articulación o las articulaciones. correcto, correcto, correcto. Igual seguramente iremos eh, agregando lo que usted considere respecto a este tema tan interesante, porque a su vez la entrevista va a quedar en YouTube y a su vez también en Instagram. Lo ideal es que mucha más gente conozca lo que es la artritis en voz de quienes más conocen, como siempre repito, los reumatólogos. Sí. Arrancamos con el tema de hoy. El tema de hoy es medicamentos para tratar la artritis y vamos a empezar con un tema tan importante. Una vez que nos diagnostican artritis,
¿Por qué, doctora Violeta, es importante, y eso hay que comprenderlo muy bien, por qué es importante que un paciente empiece a recibir un tratamiento médico? Mira, primero antes de pasar a esa parte, hay que establecer una importante diferencia entre las artritis inflamatorias que son deformantes o que tienen la capacidad de ser deformantes y lo que se llama osteoartritis, que es un anglicismo del término en castellano que es artrosis, que es el desgaste articular que va asociado a la edad, a los hábitos diarios y a la genética, y es una enfermedad porque causa limitación por el dolor, pero no es una enfermedad como tal, vamos a decir, inflamatoria, como son los otros tipos de artritis. Entonces, es importante esta diferencia, ¿por qué? Porque el tratamiento es completamente distinto entre las artrosis, que es producto de la edad, y de la pérdida del colágeno, de la pérdida del cartílago articular, y el tratamiento de las artritis inflamatorias deformantes. La importancia del tratamiento. Primero yo diría la importancia del diagnóstico a tiempo. Si no hay un diagnóstico adecuado a tiempo, porque cada artritis tiene un tratamiento distinto y dentro del mismo diagnóstico, según las manifestaciones que esté presentando la artritis, también el tratamiento puede ser diferente. Eh, entonces, el diagnóstico es fundamental. ¿Por qué? Porque a mayor, vamos a decir, a menor tiempo que pase desde que inicie la artritis y se haga el diagnóstico, la evolución del paciente normalmente es mejor, es una evolución mucho más benevolente, es más suave, hay menos deformidad y es más fácil lograr una buena calidad de vida en este paciente, con menor agresividad en lo que tiene que ver con el tratamiento. De hecho, hay pacientes que uno llega a poder quitarle el tratamiento, son los que menos, pero hay pacientes que uno puede lograr quitarle el tratamiento en algún momento. Y son pacientes que normalmente requieren de menor cantidad de esteroides, por ejemplo, o probablemente no requerirán de uso de medicamentos biológicos. Bueno, siempre los reumatólogos nos indican el diagnóstico oportuno, ¿no? La relevancia Sí, del diagnóstico oportuno, porque definitivamente uno como paciente lo vive. Yo muchas veces en algún momento he contado la experiencia, tengo una abuela de 90 años y tiene todas las articulaciones destruidas. Ella destruidas. está en cama y no puede mover, no puede depender de sí misma y tiene la artritis hace 15 años Ya, ya en un estado grave, ¿no? Definitivamente es posible que la artritis es muy le dio lamentable, en una edad muy claro. joven, pero no tuvo un tratamiento adecuado, no tuvo un tratamiento mensual, no iba al reumatólogo, bueno, tuvo una calidad de vida en cual el estilo no le permitió, digamos, sobrellevar y lograr una vida normal. En ese Claro, sentido, el diagnóstico es importantísimo, es sí. importantísimo. Yo lo vivo en carne propia, viendo los padecimientos de mi abuela, la inflamación, ya los nudos destruidos, la mano pues está totalmente, realmente como Anquilosadas, se anquilosan, no se pueden moverse de forma totalmente. está así. Entonces, Sí, yo soy joven y al igual que yo como paciente, hay muchas personas que me escriben, doctora Violeta, en inbox, me dicen, hace una semana me detectaron artritis, hace 30 días, y yo digo, excelente, porque hay un punto de partida. Entonces, claro. esta Es pregunta, bueno, es lo que yo le transmito a mis pacientes. No hay que ponerse triste por el diagnóstico, porque es mejor tener un diagnóstico para poder establecer un tratamiento adecuado y certero. Es mucho peor estar padeciendo dolor, padeciendo malestar general. La gente a veces piensa que la artritis solo da dolor articular. La artritis activa da mucho malestar general, da una sensación de enfermedad, de cansancio, es como si uno estuviera afiebrado, como si uno le fuera a dar un virus muy malo de la gripe, pero o sea, todos los días y no ve mejoría. Pero si se le pone un nombre, si se le pone un apellido, entonces se puede establecer una buena terapéutica y la verdad es que los pacientes se recuperan.
y tienen un cambio total de su vida y es la esperanza que a mí me gusta transmitir. A mí yo no soy una médico catastrófica. Normalmente a mí me gusta y creo que es parte de la recuperación de las personas, tener una esperanza, tener, vamos a decir, como la vista puesta hacia una luz, porque la verdad es que se recuperan y que la vida no queda limitada y que no es un diagnóstico de que ya no queda más nada que hacer, de que ya tiene que convivir con el dolor. Esa no es la realidad. Me encanta todo lo que está diciendo. Yo creo que este live es muy importante y relevante. Y en ese sentido, bueno, el diagnóstico, lo acaba de decir la doctora, es vital, es un punto de partida y además lo bueno de todo que usted nos comenta es que hoy en día hay diversos tratamientos, o sea, de Muchísimos tratamiento tratamientos. no nos vamos digamos, a perjudicar. Claro. Ya hemos hablado del diagnóstico, ahora arrancamos con el tema de qué es lo que La debe saber todo medicación. paciente, porque el reumatólogo es quien tiene, digamos, las armas para poder determinar tras una evaluación. ¿Cómo es todo ese proceso, doctora? A uno le diagnostican, luego hay una serie de evaluaciones que determinan qué tratamiento sí y qué tratamiento no. Claro. Mira, dependiendo de los anticuerpos que salgan positivos, los anticuerpos son dentro de los análisis esos factores que solicitamos para poder saber qué tipo específico de artritis es, porque dependiendo del tipo de artritis o si va asociada concomitantemente a otra enfermedad autoinmune, porque la verdad es que muchas veces pueden ir dos enfermedades en una, entonces uno va a decidir el tratamiento. Pero no solamente eso, sino que según los marcadores que uno vea y vamos a decir la cantidad de ese marcador, uno puede evaluar de antemano la probabilidad de mala evolución o la agresividad potencial que tiene la artritis. También es muy importante saber si ya hay daño a nivel óseo en las articulaciones. O sea, para eso siempre solicitamos radiografías de las articulaciones pequeñas de las manos y de los pies en una primera consulta, así cuando se piden los análisis, porque eso es una parte fundamental para saber qué tipo de tratamiento voy a instaurar de primera línea. De todas formas, hay recomendaciones terapéuticas internacionales en reumatología que son los medicamentos de primera línea para cada tipo de artritis. Por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoide, la primera línea son antiinflamatorios, esteroides, normalmente a dosis bajas. Ya es muy raro utilizar esteroides a dosis altas en las artritis. Lo normal es que se evolucione bastante bien con los esteroides a dosis bajas, pero al mismo tiempo se instaura el tratamiento definitivo que viene dado por los medicamentos que se llaman medicamentos modificadores de la enfermedad o FAMES o DIMARS en inglés. ¿Estos cuáles son? Estos son los medicamentos que son de síntesis química que se pueden comprar en la farmacia normal, pero que siempre tienen que ser dados por indicación médica del reumatólogo. Porque aunque son medicamentos químicos que se pueden conseguir en farmacias, son medicamentos complejos para su uso y para su seguimiento, porque son medicamentos que tienen efectos secundarios potenciales si no se usan adecuadamente. O sea, los medicamentos tienen dos caras, es una moneda de dos caras. Un mismo medicamento usado mal puede ser muy dañino. Ese es el caso de los esteroides, ese es el caso del metotrexato, es el caso de la leflunomida, es el caso de la hidroxicloroquina, es el caso de los biológicos, es el caso de las moléculas pequeñas. Pero todos esos medicamentos, siendo utilizados de forma adecuada, con una estratificación adecuada, son medicamentos que han cambiado la historia de la reumatología y que han cambiado la calidad de vida y vamos a decir, los años de vida con calidad de vida de los pacientes con artritis. Entonces, normalmente uno establece, en el caso de las artritis periféricas, que son las artritis que afectan las articulaciones de las manos, de los pies, las rodillas, los hombros. En ese caso se usan esteroides, antiinflamatorios, normalmente de primera línea se puede usar hidroxicloroquina, que es el famoso plaquinol, plaquenil, dolquine, o también el aralén o primaquine, que es la cloroquina, junto, porque casi nunca en la artritis reumatoide
se usa la hidroxicloroquina sola con el esteroide. Casi siempre va junto al metotrexato. El metotrexato está establecido en todas las guías de tratamiento como primera línea por varias razones. Es un medicamento muy eficaz, muy eficaz. De hecho, se ha comparado la eficacia frente a los biológicos que son muy modernos, y algunos biológicos que no deben de usarse solos, se utilizan en monoterapia, tienen la misma eficacia más o menos que el metotrexato. Pero el metotrexato es un medicamento muy barato, es un medicamento que se encuentra en todos los países, se puede usar en vía oral y se puede usar también inyectado subcutáneo, y es muy seguro cuando se sabe utilizar. La gente le teme mucho al metotrexato, pero la verdad es que es un medicamento que no hay que temerle. De hecho, a veces otros médicos que no son reumatólogos ponen a los pacientes de artritis como que entren un poquito en miedo, e incluso el farmacéutico cuando van a comprar el medicamento, porque le dicen, ¡ah! Ese medicamento daña el hígado, pero eso no es la realidad. Es un medicamento que se metaboliza a nivel del hígado y también tiene una parte de metabolismo renal, pero que usado de forma adecuada no da ningún problema a nivel hepático, y uno lo puede anticipar también porque para eso se hacen los seguimientos a nivel analítico para saber si está teniendo, si no está teniendo una metabolización adecuada a nivel del hígado. Otro medicamento también muy utilizado es la leflunomida, que el nombre comercial es el Araba, y si no son genéricos. Muy bueno también, tiene metabolización hepática. A diferencia del metotrexato, la leflunomida se usa diariamente. El metotrexato es más cómodo, se usa semanal, ya sea en su versión subcutánea o en su versión oral. Pero la leflunomida, por lo menos en nuestro país, en República Dominicana, es mucho más costosa que el metotrexato. Entonces nosotros aquí seguimos teniendo el metotrexato de primera línea. En el caso de las artritis que afecta la columna, como es la espondilitis anquilosante, como es la artritis psoriásica, cuando tiene afección a nivel de la columna, la artritis reactiva, si hay afección de columna, si hay afección en columna cervical, que es el cuello, y se evidencia por resonancia magnética, si hay afección de la columna lumbar, si hay afección de la sacroiliaca, sobre todo, que es parte del diagnóstico, el tratamiento debe pasar al biológico. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que en la columna ni los esteroides, ni el metotrexato, ni la leflunomida, ni la hidroxicloroquina tienen efecto alguno. A nivel de columna, solamente se ha demostrado que los antiinflamatorios no esteroideos disminuyen el grado de inflamación, pero los antiinflamatorios no esteroideos, dados como uso continuo, dan muchos efectos adversos. Dan gastritis, dan reflujo, úlceras gastrointestinales, sangrados gastrointestinales, pueden aumentar los niveles de tensión arterial, también pueden dar problemas a nivel del hígado, y eso la gente muchas veces no lo sabe. Entonces, no están indicados para ser utilizados de uso continuo, a pesar de que sí tienen acción a nivel de la columna. Y por eso, en esos casos específicamente, de una vez se pasa al medicamento biológico, siendo diferente a las otras artritis como la artritis reumatoide y la artritis psoriásica, cuando afecta solamente las articulaciones periféricas. Bueno, en esta etapa de live continuamos con el tema de medicamentos para tratar la artritis y justamente la doctora Violeta acaba de hacer un resumen muy detallado de los tipos de medicamentos y también de la importancia de la no automedicación, ojo, porque eso puede ser muy perjudicial para nosotros. No es que tal paciente consuma metrotexato y yo también vaya a la farmacia y compre metrotexato, no funciona así, porque definitivamente bien lo recuerda usted que hay dosis por cada organismo, Claro, y además que todos claro, los cuerpos, de acuerdo a un análisis de sangre, a unas pruebas de diagnóstico, es que van claro. a recibir un tratamiento distinto. Y además de que no Mencionaste- se usa para todo, porque por ejemplo, en la artritis gotosa, que es la artritis por ácido úrico, no se utiliza el metotrexato, se utilizan otros medicamentos, que son medicamentos como la colchicina, los esteroides se pueden utilizar los antiinflamatorios, y se usan los medicamentos que son úricos úricos, por ejemplo, que son los medicamentos que bajan
bajan el nivel de ácido úrico en la sangre. En esos casos no se utilizan ninguno de los medicamentos que están dados para los otros tipos de artritis. Entonces, por eso es muy importante que el diagnóstico, uno, sea realizado por un reumatólogo. ¿Por qué? Porque la verdad es que los otros médicos, internistas, ortopedas, pueden tener algún manejo de la parte articular, pero la verdad es que no manejan al dedillo para establecer un diagnóstico diferencial y poder establecer el mejor tratamiento dependiendo del tipo de artritis que sea. Por ejemplo, aquí en mi país, la gente va al médico que quiera. No es como un sistema como, por ejemplo, en el de España y el de Estados Unidos, que normalmente la gente va primero al médico familiar, al médico internista, y ese médico es quien deriva a los otros especialistas. Entonces aquí, como la gente va directamente al médico que entiende que necesita, mucha gente cuando tiene dolor articular va al ortopeda, por ejemplo. Entonces, o va al médico vascular incluso porque le duelen las piernas y entiende que es por un problema de circulación. Entonces, muchas veces esos médicos se les escapa y no remiten al paciente al reumatólogo. Nosotros los reumatólogos también tenemos un trabajo muy arduo para concientizar al resto de los médicos que puede captar pacientes para que los derive al tiempo adecuado donde el reumatólogo, porque tiempo es calidad de articulación. Es correcto. Mire, yo justamente en este momento, mientras usted iba explicando la importancia de lo que acaba de mencionar, le cuento que hace 2 días hice una encuesta en Instagram para consultarle justamente a quienes siguen la cuenta qué medicamento estaban consumiendo para tratar los diversos tipos de artritis a propósito de este live. Hubo más de 180 comentarios y yo hice, bueno, mi tarea y tomé nota aproximadamente de qué es lo que más estaban consumiendo, digamos, como para poder aprovechar el live y, por supuesto, también dar respuesta. Había un porcentaje de 70% que consumía metrotexato y el otro medicamento Prednisona, Enbrel, y en ese sentido lo acompañaban mucho de ácido fólico. ¿Qué es lo que debe tener en cuenta todo paciente que consume este tipo de medicamentos? El metrotexate es un medicamento que es muy común y muy frecuente. Mucha gente en este momento se debe sentir identificada, pero hay cosas que debemos acompañar para que los efectos pues no puedan ser perjudiciales. ¿Qué nos Claro. recomienda en ese sentido? El metotrexato siempre es indicado acompañado de ácido fólico. ¿Por qué? El metotrexato tiene que ver, vamos a decir, inhibe la síntesis de ácido fólico de la célula y así es que produce el efecto beneficioso para el paciente con artritis. Se da el ácido fólico no de forma como tratamiento, sino de forma preventiva para que con el uso del metotrexato no dé anemia por déficit de ácido fólico. Y por eso es muy importante la dosis del ácido fólico. Porque si yo doy mucho ácido fólico al paciente que toma metotrexato, entonces eso va a hacer que el metotrexato que le estoy dando actúe menos de lo que tenga que actuar, porque le estoy dando lo que le estoy quitando con el metotrexato. Por eso, cuando uno indica el ácido fólico a los pacientes que usan metotrexato, tiene que aclararle eso. El paciente dice, no, yo mejor me lo tomo todos los días el ácido fólico, porque no me pesa. Pero entonces uno tiene que explicarle que es preventivo, que si se toma más ácido fólico del que necesita, que es solamente o una vez a la semana, según la presentación del ácido fólico, o 3 veces máximo a la semana. Nunca el mismo día ni el día antes del metotrexato, porque entonces inhibe más la acción del metotrexato. Entonces uno tiene que explicar que tiene que ser una dosis controlada, porque si no le estoy poniendo lo que le estoy quitando con el metotrexato y el tratamiento no va a ser igual de efectivo. En el caso del metotrexato, por ejemplo, el metotrexato, el efecto secundario más frecuente es que cae mal en las personas que se lo toman por vía oral. Le cae pesado. La gente le da mucha náusea, hay personas que le puede dar diarrea, hay personas que puede darle incluso vómitos y mucho dolor de cabeza. Hay personas que empiezan a perder el pelo también, aparte de lo del hígado.
Cuando esas manifestaciones se presentan y se hace bastante cuesta arriba para el paciente tomar el metotrexato, lo ideal es pasarlo a subcutáneo, si es un problema gastrointestinal. Se intenta subcutáneo, de hecho hay países que se ponen subcutáneo de primera línea para evitar esos efectos secundarios. Aquí se consigue menos subcutáneo, por eso siempre empezamos con el vía oral. Y cuando a pesar de ponerse subcutáneo siguen esos síntomas, entonces se tiene que cambiar el medicamento. Incluso si hay mucha pérdida del pelo y mucho dolor de cabeza, se tiene que cambiar el medicamento. Y por eso tenemos muchas opciones de medicamentos para la artritis, porque también eso me lo puede ocasionar la leflunomida. Por ejemplo, otro medicamento que no mencioné, que habían preguntado varios de los que están viendo el live, es la sulfasalacina. La sulfasalacina es muy buen medicamento, pero es un medicamento que la dosis correcta diaria son 4 pastillas. Es una dosis bastante, bueno, en cantidad de pastillas es mucha, y cae normalmente pesado. Pero la sulfasalacina, no sé por qué, está desapareciendo del mercado, cuando la sulfasalacina es un medicamento muy bueno, porque de hecho es uno de los medicamentos que utilizamos para la artritis durante el embarazo. O sea, el metotrexato, la leflunomida no se pueden usar en el embarazo. Los biológicos, por ejemplo, tampoco se pueden usar durante el embarazo, pero la sulfasalacina, la hidroxicloroquina, el esteroide, son medicamentos que se usan en las pacientes que salen embarazadas y que tienen artritis. Pero no sé por qué está desapareciendo del mercado la sulfasalacina. He visto Ahora, que han preguntado varios. sí, ahora las reacciones, bueno, uno las nota en los días posteriores, ¿no? Usted dijo muy bien, hay momentos en que debemos recurrir nuevamente al reumatólogo para poder darle cuenta de todos los síntomas que estamos sintiendo, cambios o reacciones, pero Claro. digamos, ¿cuánto es lo prudente esperar con un tratamiento nuevo para poder pues mostrar signos de alerta y decir, sabes qué, evalúame de tratamiento, cambia, porque no es que pase un Es, día y ya yo pida un cambio no, de tratamiento. eso debe de ser coordinado por el reumatólogo, eso no debe ser coordinado por el paciente. Normalmente, cuando se inicia el tratamiento de la artritis, el seguimiento siguiente se hace al mes para uno poder evaluar Por lo el menos un tiempo. mes. O sea, un mes es el tiempo ideal. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar tiempo a que el medicamento modificador de la enfermedad, que actúa bastante lento, haga efecto. Y el tiempo que uno espera es un mes. Y entonces así puedo evaluar la respuesta al tratamiento y evaluar suficientemente temprano si el medicamento está haciendo efectos secundarios. Ya a partir de ahí, de que vemos que todo va bien, el escenario ideal, todo va bien, el paciente está respondiendo, los análisis van bien, no hay efectos secundarios, entonces las citas normalmente deben de establecerse cada 3, máximo 4 meses. Eso a veces no es posible, porque según el sistema sanitario, a veces eso no es posible. A veces los pacientes tienen que esperar 6 meses para ser atendidos. Eso no es lo ideal. Lo ideal es que un paciente con artritis y usando medicamentos de este tipo debe ser evaluado máximo cada 4 meses. Bueno, sí hay muchas preguntas. En breve vamos a comenzar a recomendar y a responder. No sin antes poder agregar, doctora, que otras recomendaciones debemos considerar los pacientes medicados, porque como usted bien dice, hay dosis altas y dosis bajas. Entonces, respecto al metrotexate, el ácido fólico tiene que ir de la mano, pero en una sustancia acorde. ¿Qué otras medidas respecto a la alimentación y a los estilos de hábito debemos acompañar para que el medicamento pues no pueda generar algún impacto en nuestro organismo? Sí, bueno, en relación al metotrexato y a la leflunomida, normalmente se controla el consumo de alcohol, porque el alcohol se metaboliza en el hígado y el metotrexato también se metaboliza en el hígado. Pero ¿qué pasa? El alcohol tiene más afinidad al hígado y el hígado prefiere absorber el alcohol que absorber el metotrexato. Eso hace que el metotrexato tenga menos efecto en un paciente que tiene un consumo de alcohol que no sea adecuado.
no es que no se puede tomar alcohol. Hay una cantidad de alcohol recomendada como máximo en los pacientes que toman leflunomida y que toman también metotrexato o que usan metotrexato. Yo siempre se los explico a los pacientes, dependiendo del paciente yo soy más estricta o menos estricta, porque a veces hay pacientes que uno le da un poquito de libertad y se pasan de la libertad. Hay pacientes que la verdad es que hacen lo que uno les recomienda, pero hay médicos que dicen no se puede consumir alcohol. Eso no es la realidad. La mejor, vamos a decir, el mejor consejo es el consejo consciente, porque es una persona que tiene una vida activa y que tiene también una vida social. Y si puede controlar y si puede manejarse, entonces lo ideal es que se les recomiende qué cantidad máxima puede tomar a la semana. Y lo recomendable es que no lo haga el mismo día que se usa o que se toma el metotrexato. En el caso de la leflunomida, como se toma todos los días, la verdad es que bueno, ahí es una cantidad máxima semanal. Aparte de eso, en relación a la alimentación, la única artritis que tiene que ver con la alimentación, vamos a decir que puede activarse con el estilo de alimentación, es la artritis gotosa, que es la artritis por ácido úrico. El resto de artritis no tienen nada que ver con lo que uno come. La gente a veces se confunde y la verdad es que no tiene nada que ver. Uno siempre recomienda un estilo de vida saludable. ¿Por qué? Porque todas las artritis aumentan el riesgo cardiovascular al mismo nivel incluso que la diabetes mellitus. Entonces uno tiene que recomendar siempre un estilo de vida saludable. Además de que las articulaciones de los pies, de las rodillas, de las caderas, se ven más afectadas en las personas que tienen sobrepeso y obesidad y por ende van a tener más dolor a pesar de que el tratamiento esté haciendo el efecto adecuado. Entonces, lo mejor es mantener una vida activa, haciendo ejercicio, un ejercicio que sea adecuado e individualizado para cada paciente, porque no es lo mismo un paciente que tiene ya una artrosis severa de rodillas que un paciente que está comenzando con la artritis y que perfectamente Exacto. puede correr maratones. Entonces, yo como reumatóloga tengo que individualizar las recomendaciones según la artritis, la evolución de la artritis en el paciente, la edad del paciente, el estado físico y el estado general de salud de cada paciente. Dependiendo incluso del daño de la artritis, a ese paciente que llega, yo primero lo envío a terapia física. ¿Por qué? Porque en terapia física pueden aprender qué cosas deben hacer y qué cosas no, qué ejercicios les conviene, qué ejercicios no les conviene. Y entonces eso mejora su estilo de vida también, su calidad de vida. Entonces, La prednisona es uno de los ajá, temas también que preguntan, al igual que metrotexato, ¿no? ajá. Bueno, la prednisona es esteroide. No solamente está la prednisolona, el deflazacor, son los esteroides orales, la metilprednisolona, que en algunos países la tienen oral, son medicamentos muy buenos, pero que la gente le tiene mucho miedo. La primera frase que yo siempre recibo de los pacientes cuando yo diagnostico la artritis es, ay no, yo no quiero usar esteroides. Pero por el estigma que hay de los esteroides, o sea, los esteroides durante muchos años, más de 20, 25 años atrás, eran la única herramienta o de las pocas herramientas que se tenían para el tratamiento de las artritis, de cualquier tipo de artritis. Entonces, se tenían que utilizar siempre y se tenían que utilizar en dosis muy altas y se tenían que utilizar también no solamente de forma oral, sino también de forma endovenosa o intramuscular. ¿Eso qué hace? Eso hace que dé todos los efectos secundarios que están descritos con el uso de esteroides. Pero al día de hoy, en el 2020, según los criterios de tratamiento, las recomendaciones terapéuticas, los esteroides no causan esos efectos secundarios que son conocidos. ¿Por qué? Porque los esteroides causan efectos secundarios dependiendo de la dosis que se utilice y dependiendo el tiempo que se utilice esa dosis. Entonces, la verdad es que los pacientes con un tratamiento estable en dosis baja de esteroides, no importa cuál sea, que sea oral, son pacientes que no tienen efectos secundarios, son pacientes que
quizás le dé un poquito de ansiedad por comer al principio cuando empiezan a usarlo, porque eso sí es algo conocido, pero normalmente yo se lo advierto a los pacientes, le digo cuidado, porque la verdad es que tiene que dejar que el cuerpo se acostumbre, te va a dar ganas de comer, pero no es hambre, tienes que acostumbrarte y evitar estar picando porque eso es lo que lleva a ganar peso y no esa dosis pequeñita de esteroide que lo está causando. Pero los esteroides son fundamentales, está demostrado en los estudios que evitan las erosiones, o sea, que evita el daño óseo a nivel articular y va de la mano con los otros medicamentos. ¿Por qué? Porque todos los otros medicamentos actúan de forma más lenta. Entonces, el esteroide es lo que primero baja la inflamación y es lo que primero mejora el dolor y mejora la capacidad funcional articular. Entonces, no podemos desprendernos de los esteroides. Lo que tenemos es que darlos de forma adecuada, en dosis bajas, y tratar de irlos retirando conforme pase el tiempo. Bueno, hemos hablado de los antiinflamatorios, ¿no? En el live de hoy sobre los medicamentos, los esteroides, los corticoides, los suplementos adicionales en el caso del ácido fólico, y al inicio mencionó sobre la terapia biológica, ¿no? Que en algunos países se usa mucho y en algunos pacientes también ya está siendo medicado desde hace algunos años, que es mi caso. En resumen, doctora Violeta, sobre los biológicos, ¿qué nos puede decir? Los biológicos son medicamentos espectaculares. Yo empecé mi especialidad, mi residencia médica, en el año 2009. Por lo tanto, yo no conozco la reumatología sin biológicos. Yo no les tengo miedo. Hay médicos que les tienen mucho respeto porque se le ha tenido bastante temor a través de los años, porque estos medicamentos se empezaron a utilizar en reumatología aproximadamente en el año 98. Los primeros biológicos utilizados en la artritis reumatoide, que fue la enfermedad de primera línea de usar los biológicos en reumatología, fueron el Enbrel, que es el etanercept, y el Remicade, que es el infliximab endovenoso y el Enbrel subcutáneo. Todavía siguen siendo medicamentos que se utilizan muchísimo, siguen siendo medicamentos que tienen muchas indicaciones y que son muy buenos y muy seguros. Cuando se empezaron a utilizar, en los pacientes que se utilizaron, fueron pacientes que estaban muy deteriorados por la artritis, o sea, pacientes que tenían una artritis muy erosiva, muy evolucionada. Entonces, se vio una relación entre el uso de los biológicos con el desarrollo del linfoma y automáticamente se emitió una alerta que sigue en pie al día de hoy con la posibilidad y el riesgo de desarrollar linfoma, que es el cáncer de los ganglios linfáticos, en los pacientes que usan biológicos. Con el paso de los años, se ha visto que los biológicos son más seguros de lo que se suponía. De hecho, en un principio se asociaban mucho a infecciones serias como tuberculosis, hepatitis B, hepatitis C. No porque la causaran, sino porque en un principio no se sabía que había que seleccionar al paciente y había que descartar que esos pacientes que iban a empezar a usar los medicamentos biológicos debía de ver que no tuviera tuberculosis latente, que es la tuberculosis que se queda silenciosa y no da manifestaciones clínicas activas, que no hubiese hepatitis B que el paciente no tuviera o hepatitis C que el paciente no tuviera, porque el medicamento biológico, específicamente los anti-TNF, que son los antagonistas del factor de necrosis tumoral, que fueron los que primero empezaron a utilizar, esos medicamentos van en contra del factor de necrosis tumoral y si tienen esas infecciones particularmente, al disminuir la carga del factor de necrosis tumoral, esas infecciones se activan y se activan de forma muy seria y muy grave. Pero ya eso cada vez se ve menos. ¿Por qué? Porque todos los pacientes se les hace un screening, se les descarta la tuberculosis, se les descarta la hepatitis B, se les descarta la hepatitis C. De hecho, antes no se podía usar los biológicos en pacientes que hubiesen tenido cáncer previamente, o sea, con antecedentes de cáncer. ¿Por qué? Porque los medicamentos biológicos
queda demostrado que en un paciente con un cáncer que no ha sido diagnosticado o que esté activo, ese cáncer va a proliferar más si se usa el biológico concomitantemente y ese cáncer no ha sido tratado. Anteriormente estaba prohibido que aunque el paciente hubiese curado el cáncer, se diera biológico posteriormente. Ya eso no es así. Ya se da libertad de uso en pacientes con antecedentes de cáncer. En el único cáncer que no se puede utilizar nunca, o sea, que lo haya pasado, que no se puede utilizar nunca, es en el cáncer de piel, tipo melanoma y tipo no melanoma. Bueno, sí, los agentes biológicos ya tienen algún tiempo, definitivamente lo ha resumido, al igual que los otros tipos de medicamentos. Y bueno, la experiencia que tenemos en cuanto a los pacientes es que en algunos países es más accesible que en otros. En algunos países el precio también varía mucho. Por ejemplo, aquí en Perú el costo es altísimo, altísimo. Aquí El también. porcentaje de pacientes que usa los biológicos es muy bajo. La mayoría está con los esteroides, con los antiinflamatorios, con los corticoides, los AINE. Respecto a todo este grupo de medicamentos que, doctora, ha ido usted resumiendo de manera, pues, general también, porque a veces el tiempo a través de un live es insuficiente, pero para que como Claro. pacientes y como espectadores de la charla de hoy podamos tener algún conocimiento de lo que significa cada tratamiento. Respecto a lo que ha ido mencionando, lo que puede ser el impacto para nuestra salud, todos estos grupos de tratamientos que hay hoy en día para la artritis, se podría decir que apuntan a reducir el dolor, a reducir la inflamación, a controlar la enfermedad. Y la preocupación de muchos es que algunos medicamentos pues no están dando resultados, ¿no? Usted lo dijo, hay que esperar un mes al menos para poder Sí. un poco congeniar con el medicamento y a ver cómo procede y si no optar por otro. ¿Qué A reflexión cualquier, hay? a cualquier persona le puede dar fallo a los medicamentos. No hay manera al momento de saber, vamos a decir, comparando dos pacientes de artritis reumatoide, factor reumatoide positivo, anti-CCP positivo los dos, teniendo las mismas características, un paciente puede fallar a un medicamento que el otro paciente le vaya muy bien. Son características genéticas que al día de hoy no podemos establecer de antemano qué paciente va a responder favorablemente a qué medicamento, ya sea biológico o no biológico. Por eso están establecidas las líneas terapéuticas, para cuando haya fallo, hayan alternativas. De hecho, si nos vamos a la parte de los biológicos, hay muchos biológicos. Ya cuando empezamos solamente teníamos los antagonistas del factor de necrosis tumoral, que eran los anti-TNF, pero ya tenemos muchos. Dentro de los anti-TNF hay varios, hay bastantes que se pueden utilizar, todos muy efectivos, todos, algunos endovenosos, otros subcutáneos. Aproximadamente, Eh, ¿cuántos tipos de biológicos más o menos hay hoy en día? bueno, muchos. Por ejemplo, los anti-TNF, que son el grupo grande, son el etanercept, el adalimumab, el infliximab, el golimumab, son los conocidos, ¿no? Lo que se usan en el día a día. Aparte de esos están los antagonistas de la interleucina 6, que ahora están muy en boga porque se están usando en el COVID-19. El más reconocido de estos es el tocilizumab porque es el más antiguo, pero hay otros que son también antagonistas de la interleuquina 6 y antagonistas del receptor de la interleuquina 6, por ejemplo, como el sarilumab, que es otro antagonista de la interleuquina 6. Por otro lado, también están, no se consideran biológicos, pero tienen, vamos a decir, una acción muy similar a los biológicos y de hecho están indicados en pacientes que tienen fallo a los medicamentos modificadores de la enfermedad, que son los moléculas pequeñas, así se llaman, son los antagonistas del JAK. Estos son orales, estos son más nuevos. Dentro de estos está el tofacitinib, está el baricitinib y van saliendo cada vez más. Aparte de este está el muy conocido rituximab, que se usa tanto en linfomas como en reumatología. Se usa el rituximab literalmente para casi todo. O sea, el rituximab se usa
para artritis reumatoide, se usa para las autoinmunes, las vasculitis, el lupus, nefritis lúpica, la esclerodermia, para muchísimas enfermedades con muy buena efectividad, con muy buena seguridad. Ese medicamento es específicamente un anti-CD20. Entonces, hay mucha variedad y uno tiene la libertad, dependiendo del paciente, escoger qué medicamento, según las características presenta el paciente, le puede ir mejor. Pero aparte de esos biológicos que mencioné, también hay otros biológicos para otras artritis, que son ya los antagonistas de la interleuquina 17, los antagonistas de la interleuquina 12 y 23, que se utilizan en la psoriasis, en la artritis psoriásica, en la espondilitis anquilosante. Esos son otro tipo de biológicos. Pero igual, o sea, han cambiado la vida de los pacientes. Son muy seguros, en buenas manos, evidentemente. Son muy seguros. Cuando antes las pacientes, por ejemplo, que ya no es reumatología, pero es dermatología muy ligado a nosotros, los pacientes de psoriasis cutánea, que se veían muy limitados en su vida, eran pacientes que no podían, en el caso de las mujeres, ponerse un vestido por la afección de la piel en las piernas o la afección de los brazos, no se ponían ropa manga corta, se veían limitados incluso hasta para acceder al mercado laboral, porque la gente tiene mucho desconocimiento y la gente los consideraba contagiosos. No podían ir a la playa, incluso si iban a la playa tenía que ser a una playa solitaria porque se mejoran con el agua del mar. Le cambia la vida, es otra perspectiva cuando se añaden los biológicos al mundo de la reumatología. Y yo creo que por eso debemos estar agradecidos. Bueno, sí, mire cómo ha pasado el tiempo, ya tenemos 50 minutos de charla y el live solo nos permite 59 y unos segundos más. Yo Claro. resumo este live que me gustaría que en algún momento podamos hacer la parte 2 porque el tiempo es insuficiente, pero resumimos en que la artritis reumatoide y los otros tipos de artritis hoy en día no tienen un tratamiento que permita curar del todo la patología, sin No. embargo, hay terapias farmacológicas alternativas que son estratégicas para que el tratamiento pueda resultar muy eficaz y nos permita un control adecuado a nosotros los pacientes. Esa es la conclusión positiva del día de hoy, que la reafirmamos y la reiteramos en voz de un profesional como es la doctora Violeta Rosario, quien ha tenido el tiempo el día de hoy de poder explicarnos un poco más para que podamos conocer y sobre todo para que podamos tener la esperanza de que tratamientos hay. Lo vital de todo esto es el diagnóstico oportuno, temprano, que nos va a permitir salir Eso es lo más adelante. importante, porque si yo trato Exacto. a una, vamos a decir, a una, a un lupus como una espondilitis anquilosante, no se va a ver beneficio. ¿Por qué? Porque no es la misma enfermedad y por ende no lleva el mismo tratamiento. Es como tratar una hipertensión con medicamentos para diabetes mellitus. No, son enfermedades completamente distintas. Entonces es sumamente importante el diagnóstico. Bueno, hay muchas mujeres conectadas. Yo no quiero despedirme sin hacerle una pregunta de Yasmín, porque al igual que muchas de nosotras, pues se preocupa por el tema de la maternidad y la artritis, que es un tema que seguramente tocaremos en otro live, pero Claro que sí. ¿qué nos puede decir al respecto? Muchos tenemos pánico, tenemos frustración y Nada, nada de preocupación. pánico, es solamente programarse. Programarse, estar en un momento de inactividad de la enfermedad o actividad leve de la enfermedad para que el médico con tiempo pueda cambiar los medicamentos que sí son permitidos durante el embarazo, buscar la gestación con un obstetra que esté, vamos a decir, acostumbrado o que tenga la formación para manejar un embarazo de alto riesgo, porque no solamente las artritis, sino también la parte del lupus y el síndrome antifosfolípido, que es mucho más complejo, llevar un embarazo de ese tipo y eso es perfectamente lograble, no está contraindicado, eso quedó atrás, eso es medicina vieja. Yo tengo muchas pacientes que han tenido hijos conmigo y la verdad es que evolucionan muy bien, tienen su bebé, ellas están bien y el bebé también. O sea que es solamente planificación y el uso de los medicamentos adecuados.
Bueno, doctora, quisiéramos encontrar especialistas así como usted, tan optimistas, tan alentadores y sobre todo grandes seres humanos, pero aún muy buen profesionales. A uno, ¿no? Su experiencia desde el año de 2008, incluso mucho antes, creo que la avalan. Yo la descubrí a través de Instagram, la contacté y bueno, usted realmente me dijo lo más pronto, me aceptó la invitación y quisiera Gracias. yo, los minutos que quedan, conocer del trabajo que usted realiza a través de Fisiosalud. Yo sé que usted es socia de Fisiosalud, lo pueden encontrar en Instagram como @Fisiosalud y también como RD. @doctora.rosario, Violeta Rosario, y por favor díganos las coordenadas para poder seguirla y cuéntenos de Fisiosalud. Bueno, en mi Instagram yo siempre trato de poner información útil. Es DRA, doctora.violeta Rosario. También en el Instagram de Fisiosalud estamos constantemente poniendo información útil, sobre todo ahora en la época de cuarentena hicimos live de cosas que se podían hacer en la casa para la parte de rehabilitación, movimientos, ejercicios que beneficiaran pacientes con dolor de cuello, con dolor de espalda. El Y Instagram de muy Fisiosalud es valiosa toda esta información. @fisiosalud RD. Sí, la verdad es que sí, yo creo que hay mucha desinformación y también hay mucha pasividad de los médicos, vamos a decir, de la medicina tradicional. Cuando publicamos solamente se publican escritos y la gente queda sedienta de información, muchas veces con terminología que las personas no entienden. Y yo creo que las redes sociales están para llegar a la gente, para informar. La gente tiene sed de conocimiento y para eso estamos. No solamente para tratar, esa es parte del tratamiento de los pacientes, difundir la información. Entonces yo creo que la mejor herramienta y lo mejor que nos ha podido pasar es poder utilizarla de esa manera. Bueno, sí, definitivamente. Yo quiero repetir la cuenta. Es @doctora.violeta Rosario y @fisiosalud RD. RD. Bueno, Sí, imagino exactamente, que la estamos R y por la ahí. D de República Dominicana, de donde República usted es. Dominicana, porque hay otros sitios de salud en el mundo. Perfecto, perfecto. Bueno, sus últimas recomendaciones para que el paciente con artritis no abandone el tratamiento. Qué importante es no abandonar el tratamiento. Mi recomendación es tener un reumatólogo que confíe. O sea, si usted no confía en su médico, si usted no está de acuerdo con las indicaciones de su médico, si usted no entiende el por qué su médico hace una cosa o deja de hacer otra cosa, entonces nunca va a ser el tratamiento como debe y nunca va a estar lo bien que podría estar. Entonces, lo más importante es tener un médico reumatólogo que lo lleve de la mano, porque la verdad es que las enfermedades reumatológicas son enfermedades para toda la vida, pero que mal acompañado es como un matrimonio. Un mal matrimonio pesa mucho y es para toda la vida, pero bien acompañado es algo que se hace muy digerible y que tiene una expectativa de vida completamente distinta. Bueno, doctora, seguramente Instagram nos saca la campana de que tenemos que Sí, 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 finalizar. sí. La hora se fue rápido, yo no Perfecto. la he sentido. Me imagino que No, yo tampoco. los que están también recibiendo toda esta valiosa información tampoco, así que seguramente le avisaré con tiempo cuando dispone de Perfecto. unos minutos Cuando para ver quieran. Cuando quieran. Un gran abrazo, Con cuídate muchas mucho. gracias por la invitación. Hasta Bye. luego. Bueno, agradezco nuevamente a la doctora Violeta Rosario, extraordinaria reumatóloga de República Dominicana, quien nos ha brindado un resumen. Imagínense ustedes, todo un resumen sobre lo que es la medicación para los tipos de artritis. Yo le pedí el favor de que resumiera de manera general porque una hora es insuficiente, por eso ella ha reiterado muy bien al final. Información valiosa que comparte a través de las redes sociales porque hay que tener fuentes confiables para poder informarnos y para seguir los consejos y las recomendaciones. Síganla en Instagram, pasen la voz y también pueden buscar a Fisiosalud RD, @Fisiosalud RD, que ella es socia de ahí y tienen el aval médico. Yo voy a despedirme, solamente resumo, que hoy en día, como ella lo dijo alentadoramente, hay mucha variedad de alternativas, pero al menos esperemos un mes con cada tratamiento y si no funciona
alertar al médico reumatólogo para que nos haga los análisis respectivos nuevamente, que son justamente los análisis de sangre, son las placas que nos puedan sacar las radiografías para detectar la presencia de alguna erosión, las pruebas del factor reumatoide, ya dije los análisis de sangre y también las pruebas para detectar los anticuerpos frente a justamente lo que tienen que determinar para poder fijar la dosis adecuada y sobre todo el tratamiento que pueda lograr el control de nuestra artritis. Así que no nos desesperemos, no nos frustremos y no bajemos la guardia con nuestro estado de salud. Hay temas pendientes que seguramente haremos en el próximo live, como es el tema del embarazo y la artritis, que está pendiente, el tema de la terapia biológica como tal, hay muchas preguntas al respecto, la alimentación y la artritis, y por supuesto ya anunciarles que este sábado vamos a tener un live con un médico reconocidísimo de Ecuador para ver los temas neuromusculares y su relación con la artritis. Es un tema fundamental, todo lo que tiene que ver con las enfermedades reumáticas, así que no se lo pierdan. Cuídense mucho y gracias por estar ahí. Y no dejen de comentar o escribirme a través del DM qué temas podemos considerar para seguir aprendiendo, para seguir teniendo información valiosa que nos va a permitir salir adelante, salir prósperos con la